Bueno, muy bien, acá estamos comenzando otra vez el estudio bíblico de la Iglesia Evangélica Bautista de Paso del Rey, recapitulando un poquito lo que hemos venido viendo en estos domingos. Nosotros iniciamos un estudio bíblico sobre los evangelios sinópticos y vamos siguiendo el lineamiento del Evangelio de Marcos. Habíamos estado viendo en el capítulo 4 de Marcos la parábola del crecimiento de la semilla y la parábola de la semilla de mostaza. Y como estas son parábolas del reino, o sea, son llamadas así, las parábolas del reino, siguiendo el paralelismo con Mateo, entramos en lo que llamamos el sermón de las parábolas del reino, que comenzó en el versículo 1 del capítulo 13 y llegamos así al versículo 44. Es decir, que ahora estamos entre las parábolas del reino viendo las últimas parábolas de este sermón de las parábolas del reino. Estas parábolas tienen el propósito de mostrarnos aspectos del reino de los cielos, porque cuando hablamos del reino de los cielos, ¿a qué nos referimos? ¿No es cierto? Cuando en la Biblia, cuando Jesús habla del reino de los cielos, ¿a qué se refiere? Porque no es un lugar, como habíamos visto, cuando dice en Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, buscar el reino de Dios no es un lugar, ¿no? Un castillo, un reino, como en las películas medievales, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Está hablando de un estado, una situación. Estamos bajo el reinado de Dios, el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, el Espíritu Santo manifestándose en nosotros y de esa manera Dios reina, ¿no? Entonces, el reino de Dios o el reino de los cielos, en estas parábolas está mostrándonos distintos aspectos de esa situación, de ese estado, de esa situación, ¿no? Y la primera que hemos visto fue justamente la llamada parábola del sembrador, que como habíamos visto, el énfasis no está puesto ni en el sembrador ni en la semilla, sino que justamente un mismo sembrador y una misma semilla en unos terrenos da un buen fruto y en otros no da buen fruto. Entonces, ¿cuál es el terreno que da buen fruto? ¿No es cierto? Esa es la pregunta que aparece, entonces es la parábola de los terrenos. Y ahí vimos que justamente hay quienes, siguiendo las corrientes de pensamientos de este mundo o afanado por las codicias de este mundo, los placeres de este mundo, o endurecidos por la incredulidad de este mundo, es decir, estas cuestiones que se mencionan en esa parábola, que justamente son las características de los distintos terrenos que no reciben la palabra, pero está aquel terreno que no tiene ninguna de estas objeciones a la fe, como son las piedras, o no está endurecido con la incredulidad, o no está afanado por los intereses de este mundo, o en la búsqueda de los placeres de este mundo, sino que es un corazón o una persona que recibe la palabra. Entonces estamos viendo que si bien la semilla, que es la palabra, que es el Evangelio, es dado a todos, no todos lo reciben. No todos lo reciben. Es decir, siguiendo por ahí, queremos hacer una estadística, ¿no? Que no es la idea, pero quisiéramos hacer una estadística, el 25%, 4 fueron los terrenos, solamente uno fue el que dio fruto, el 25% es un porcentaje muy bajo, ¿no es cierto?, para esto, ¿no? Para lo que es la siembra, ¿no? Entonces, un poco, digamos, es poca la cantidad que recibe, ¿no? Y eso lo hemos visto en otro momento también con el camino ancho y el camino angosto. En el camino angosto son pocos los que transitan por él, en el camino ancho van todos porque es fácil, ¿no? Entonces, esta parábola del reino nos muestra eso,
que el Evangelio está para todos, pero no todos lo reciben. También estamos viendo la parábola de la cizaña, y junto con ella vimos la parábola del trigo en Marcos, ¿no? Que justamente el trigo, para que dé fruto, primero tiene que morir. Y vimos que ese trigo bueno es Jesucristo, ¿no es cierto? Pero lo mismo nos pasa a nosotros. En el reino, el Evangelio se entrega dando la vida, pero al mismo tiempo, para recibir el Evangelio, hay que entregar, hay que morir a uno mismo, morir a las cosas que este mundo ofrece, ¿no? Y entonces ahí es donde recibimos el Evangelio, es decir, el trigo. Pero también está la parábola de la cizaña, que es sembrada junto con el trigo, pero vimos que no es trigo. Pero tampoco, lo que vimos fundamentalmente en esta parábola es que no somos nosotros los que estamos para determinar qué es trigo y qué es cizaña. Eso lo van a hacer los ángeles cuando Jesucristo venga. Entonces estamos viendo algunas características del reino de los cielos, ¿no? Con estas parábolas. Llegamos a la parábola de la semilla de mostaza y de levadura. Vimos que hay distintos tipos de levadura, pero vemos la pequeñez de la manifestación, pero la grandeza del resultado, ¿no? Porque en sí misma la semilla contiene todo el potencial para esa grandeza. Jesucristo fue esa semilla, Dios encarnado que se sembró para morir como semilla, morir y dar fruto en una cosa sin límites, que es el reino de los cielos, ¿no? Así que para salvarnos Él se entregó a sí mismo. Él es la semilla de mostaza. Vino de una forma humilde, sencilla, pequeña, pero el resultado de su ministerio es muy grande. Como le dijo Dios a Abraham, como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo en la arena del mar, ¿no? Así de incontable sería su descendencia. Así que ahí vimos todas estas cuestiones de las parábolas del reino que nos van orientando hacia cómo es el reino de los cielos, qué características tiene el reino de los cielos, ¿no? Y acá ahora entonces estamos con dos parábolas pequeñitas, ¿no? Y que cada una tiene una conexión con la otra, aunque son distintas. Entonces podemos imaginar, podemos pensar a Mateo acopiando acá, compilando pequeñas frases de Jesús que ya estarían escritas, y entonces ahora selecciona poner estas dos parábolas juntas, la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla, o mejor dicho, del mercader, porque así es como se refiere en la parábola, ¿no? Dice entonces el versículo 44 de Mateo 13: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Son dos pequeñas parábolas que están unidas por el también, ¿no? Además del versículo 44 nos presenta que es otra parábola, pero el también del versículo 45 nos ayuda a ver que están hiladas una parábola con la otra. Y hay un hilo conector, que es la palabra hallar. En el versículo 44 dice que un hombre encuentra un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Lo halló, lo encontró al tesoro. En el versículo 46 habla de ese mercader y dice que habiendo hallado una perla preciosa, es decir, encontró algo. Pero lo que nos da a pensar el primer versículo es que en realidad el tesoro lo encontró al hombre, porque no nos presenta como que el hombre estuviera buscando, sino que
en un campo encontró ese tesoro. Es decir, no esperaba él encontrar el tesoro. Pero en el versículo 45 nos habla de un mercader que busca buenas perlas, ¿no? Entonces, esta es una de las características del reino de los cielos, que el que busca, encuentra. Así lo dice en Mateo, ¿no? En el capítulo 7. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Es decir, es una característica que en el reino de los cielos, si vos estás buscando a Dios, lo vas a encontrar. No hay posibilidad de que no encuentres a Dios si lo estás buscando. Es decir, la pregunta entonces que uno se tiene que hacer es, ¿qué estoy buscando que no encuentro a Dios? Por ahí estoy buscando supuestamente a Dios, pero en realidad no estoy buscando a Dios, ¿no? Entonces, porque el que busca a Dios lo encuentra. Este es el tiempo en que puede ser hallado, nos dice en Isaías 55, ¿no? Buscad a Jehová entre tanto que pueda ser hallado. Este es el tiempo en que puede ser hallado. Va a venir un tiempo, que ahora lo vamos a ver en la parábola de la red, en el cual no se puede buscar más. Este es el tiempo de buscar, pero justamente como es el tiempo de buscar, es el tiempo de encontrar. Este es el tiempo de encontrar. Así que el que busca a Dios lo encuentra, halla. Este hombre no estaba buscando un tesoro. Eso es lo que nos muestra este versículo 44. No estaba buscando un tesoro. No sabemos qué estaba haciendo ni qué estaba buscando, justamente. Lo deja en el aire porque esa es la idea. Sin rumbo, sin propósito, pero encontró. Esto es lo importante de esto. Y muchas personas están así, sin rumbo, sin propósito, pero encuentran a Dios, hallaron a Dios. En el versículo 45, el otro sí está buscando. Está tratando de encontrar buenas perlas. Es decir, que todas las perlas que había encontrado hasta ese momento no eran buenas perlas. Pero llega el momento en donde se encuentra con la perla preciosa, una perla de gran valor. Entonces, ahí se diferencia. Así pasa también con muchas personas. Están buscando y entonces en las cosas valiosas que encuentra, valiosas para él, ¿no? Las cosas valiosas que encuentra, no, se da cuenta que no tienen verdadero valor, no tienen valor profundo. Él les da cierto valor temporalmente, pero caen en su valor cuando esas perlas, esas cosas, esas experiencias se encuentran con la verdadera perla, la perla preciosa. Ahí todo lo demás pierde valor. Esto es el reino de los cielos. Así es el reino de los cielos. ¿Qué es el valor? ¿Qué es el tesoro? ¿Qué es la perla? Es Jesucristo. Jesucristo es esa perla. Jesucristo es ese tesoro. Es decir, cuando nosotros encontramos a Cristo, encontramos. No nos cabe duda. Ya lo encontramos y ya está. Ya sabemos que Él es el tesoro y sabemos que Él es la perla. Aunque estuviéramos desorientados, encontramos a Jesucristo y ya está. Ya nos dimos cuenta que este es el tesoro. Si estábamos buscando, comparativamente, nos damos cuenta que no hay nada que se pueda asemejar a Jesucristo. No hay otra perla como esa. Por eso las dos personas, en las dos parábolas, toman la decisión de venderlo todo. Porque se dieron cuenta, este es el tesoro. No hay otro tesoro como este. No voy a dejarlo pasar porque no hay otro tesoro. Este es el tesoro. Entonces va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno en donde está escondido ese tesoro. En el mercader también vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. No voy a encontrar otra perla como esta. No voy a seguir buscando porque no hay otra perla como esta. Esta es la perla preciosa. Entonces vende todo. Se despoja absolutamente de todo. Así es el reino de los cielos. Cuando uno encuentra a Jesucristo, se da cuenta que no hay otra cosa, no hay otra persona,
No hay otra experiencia, no hay otra meta que pueda compararse con el verdadero tesoro, la verdadera perla que es Jesucristo. Entonces, así es, estas dos parábolas nos muestran este gran aspecto de lo que es el encuentro con el Señor. Así que hay una acción que cuando uno se encuentra entonces con Jesucristo, primero, la primera acción es buscar. La segunda es encontrar. Cuando uno encontró, ¿no es cierto? La tercera es despojarse de lo demás. Y esta es la parte dura del reino de los cielos. Porque cualquiera habitualmente puede decir, bueno, pero no puedo tener las dos cosas. No puedo tener todas las cosas y además el tesoro. No puedo tener todas las cosas y además la perla. Estas dos parábolas nos ponen en esa situación que justamente el reino de los cielos nos confronta con una gran encrucijada. No se puede las dos cosas. Si uno quiere tener el tesoro, tiene que despojarse de todo para poder adquirirlo. Si uno quiere tener esa perla, tiene que despojarse de todo para poder adquirirla. Es decir, recibir el reino, recibir a Jesucristo, nos implica despojarnos de las otras cosas. Es la parte más punzante de estas dos parábolas, en donde nos muestra cómo es el reino de los cielos. La tercera acción es esa. Si no, uno no se despoja, no puede. Uno encontró el tesoro. Encontró el tesoro. Pero hay que venderlo todo para entonces ir y comprar el terreno. Es posible que uno haya encontrado el tesoro. Pero como no vendió lo que tenía para comprar el terreno, sigue sin tenerlo. Esa es la conexión de estas parábolas con la de los terrenos, como estábamos viendo al iniciar esto. Hay terrenos en donde es sembrada la semilla. Incluso en el de Pedregales, la semilla crece, ¿no? Pero no puede echar raíz. ¿Por qué? Y, bueno, porque están esas piedras. En esta parábola nos muestra eso, que hay un momento que hemos encontrado y hay que despojarse de lo demás. Si no, no hemos encontrado, pero no hemos recibido. No lo tenemos. No es nuestro, pasó por delante nada más. Entonces no le hemos dado el valor que realmente tiene. Entonces, pensando en estas cuestiones, podemos imaginarnos nuestras propias vidas, pero tenemos un ejemplo clarísimo en la Biblia, que es el apóstol Pablo, ¿no? En Filipenses, capítulo 3, el apóstol Pablo da testimonio de sí mismo, ¿no? Porque en realidad lo que está haciendo el apóstol Pablo es previniendo a la iglesia de Filipos y a nosotros también, acerca de aquellos que causan divisiones en el cuerpo con, en este caso, falsas doctrinas. Y el caso de esto era los judaizantes, es decir, judíos que les decían que para ser realmente cristianos se tenían que circuncidar, ¿no? Entonces, Pablo defiende lo que es el ministerio de Jesucristo, ¿no? Porque estos se daban como que tenían reputación, que tenían prestigio. Y entonces Pablo, en el versículo 3, Filipenses 3, versículo 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, es decir, en el esfuerzo humano, en la religiosidad en este caso, ¿no? Aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si quisiera, ¿no? Dice el apóstol Pablo, yo puedo mostrar mis credenciales, puedo mostrar que tengo currículum, tengo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces, Pablo entra en un juego, como dice, si me permiten, voy a hablar como loco, lo dicen en 1 Corintios, ¿no?
entra en ese juego de decir, bueno, vamos a ver, ¿quién tiene más prestigio? ¿Estas personas o yo? Vamos a ver. Entonces empieza a mostrar aquellos argumentos que esas personas presentaban como derecho al prestigio, a la reputación, a tener autoridad para decirles qué era lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces Pablo empieza a mostrar sus cartas, ¿no? Y dice, ellos dicen que tienen argumentos para, bueno, yo más, ¿no? Y entonces empieza a mostrar sus argumentos en relación con lo que los demás, esas personas decían. Yo más, dice, ¿no? Versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, está mostrando todas las cosas que un verdadero fariseo podía presentar como los elementos le hacían el mejor fariseo, ¿no? El mejor fariseo, porque había muchos fariseos en aquella época, pero ninguno había llegado incluso a ser perseguidor de la iglesia como él. Entonces, presenta todo lo que eran sus cartas de linaje, de ascendencia hebrea, ¿no? Y cómo era seguidor irreprensible de las normas del judaísmo, de este grupo particular que eran los fariseos. Ahora dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol sería una buena traducción, ¿no? Para ganar a Cristo. Es decir, hay dos actitudes que presenta acá el apóstol Pablo. La primera es, eran para mí ganancia, pero las estimé como pérdida. ¿Para qué? Para encontrarme con Cristo. En aquel momento que iba camino a Damasco, el apóstol Pablo encuentra a Cristo. Cristo le sale al encuentro. Se encuentra con el verdadero Señor, ese de las Escrituras. Se encuentra con ese. No el que describían, ¿no es cierto? Sino el que él podía ver ahora. Era real. Acá estaba Jesús manifestándose claramente y se da cuenta que ese Jesús es el mismo que describe el Antiguo Testamento de cada una de las veces que se le presentó a los grandes personajes de las Escrituras. Entonces dice, este es el Señor. Se me presentó a mí, lo encontró. Entonces, ¿qué hizo? Tuvo como pérdida, como cosas sin valor, como tiempo perdido, ¿no? Como esfuerzo perdido. No eran ni siquiera valiosas las cosas que él está mencionando en el versículo 5 y 6. Ni siquiera eran valiosas, eran pérdida. Qué expresión tan linda. Es decir, todo lo que había logrado él, todo el prestigio que él había alcanzado, no solamente pasaban a tener poco valor, menos que poco valor, pérdida. Estaban bajo cero en su valor, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué las estimó como pérdida? Por Cristo. Entonces, ahora que se había encontrado con el verdadero tesoro, todo lo demás no solamente no tenía valor, sino que ahora pasaba a ser de menos valor que el que, es decir, deuda, pérdida, bajo cero. No llegaban a cero, iban bajo cero, las estimaba como pérdida. Entonces, dice el versículo 8, y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Es decir, dos énfasis, no solamente encontrarlo, sino ahora conocerlo más. No solamente él tuvo en el pasado, está contando en ese momento, no solamente en un pasado, ese día de mi encuentro con Jesucristo, estimé todo como una pérdida, como algo
tiempo perdido, esfuerzo perdido, dinero perdido, todo eso fue perdido, sin valor y menos que sin valor como deuda, lo estimé así para encontrarme con Cristo. Pero ahora que me encontré con Cristo, aún sigo estimando todas las cosas como pérdida para conocerlo más. Este doble énfasis, tengámoslo presente ahora para el resto de las parábolas que vamos a seguir viendo, ¿no? Entonces, el valor que nosotros reconocemos, no es que le damos valor a Cristo, Cristo tiene valor, es una perla preciosa. No es el valor que yo le doy, es el valor que yo reconozco que tiene. Entonces, ¿cómo está tu situación? Esas dos parábolas nos llevan a eso, a reflexionar. Pensá, ¿cómo está tu situación con Cristo? ¿Encontraste a Cristo y lo dejaste pasar? Tenés que despojarte de todo, porque si no, no lo encontraste. No lo encontraste, todavía no lo encontraste. Lo viste, pero lo dejaste pasar. Para tenerlo, para recibirlo, tenés que despojarte de todo. Estimar todo como pérdida. Todo como pérdida. La otra cuestión es, ¿ya lo tenés? Lo tengo, lo recibí a Cristo. Estoy con Él. Ahora, valoro mi relación con Él. Entonces, por la excelencia del conocimiento, aún estimo como pérdida todas las cosas. Entonces, nos lleva a estas dos reflexiones, ¿no? Entonces dice el versículo 9, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es decir, lo recibimos todo esto por la fe. No es que yo tenga que hacer algo para comprar el tesoro, para comprar la perla. Lo recibo y lo recibo por la fe. No es que de ahora en más yo voy a tener que hacer un esfuerzo para ver si pago, si logro comprar, ¿no? Eso es lo que pasa con las parábolas, que tienen algo que nos marca un énfasis, pero si queremos hacer una alegoría, ya quebramos el énfasis de esa parábola, ¿no? El resto de las Escrituras nos muestra que no es necesario comprar. No es necesario comprar. En realidad, Filipenses capítulo 3, Pablo hizo esto porque se dio cuenta que antes Jesucristo había hecho lo necesario. En el capítulo 2 de Filipenses nos encontramos en el versículo 5 lo que fue la obra de Jesucristo, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es decir, Jesucristo es el que primeramente se despojó de todo. Y esto es una cosa que a mí me cautiva, ¿no? Porque Jesucristo fue el primer mercader, vamos a decir así, ¿no? Fue el mercader que se despojó a sí mismo. Se humilló haciéndose hombre, y siendo hombre fue obediente al Padre. No tomó ninguna decisión por sí mismo, autónoma, sino que fue obediente al Padre hasta la muerte en la cruz. Él se despojó hasta de su vida, en fe en el Padre, de que el Padre lo iba a resucitar. Es decir, se despojó plenamente, se despojó de sus derechos de Dios para hacerse hombre y sujetarse en esa situación de hombre, y se despojó de su vida, se despojó de todo, para considerarme a mí una perla, para considerarte a vos una perla preciosa. Él te considera a vos una perla preciosa. Por eso Él fue el primer mercader que se despojó de todo y entregó su vida para pagar el precio.
Él es el que pagó el precio. Él compró. Compró con su sangre derramada en la cruz tu vida, la mía, ¿no es cierto? Ahora, ya está hecho el pago. Nosotros no tenemos que pagar, lo recibimos por fe, porque Jesucristo ya te evalúa a vos como una perla preciosa, en la que valía la pena entregar su vida en la cruz, sufrir la condena de todos nosotros, cargando Él ahí todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, como dice en Isaías 53. Él cargó todo, ¿no es cierto?, ahí en la cruz, y lo de todos, ahí en la cruz, ¿no? Él pagó el precio, Él compró para que nosotros ahora podamos recibir por la fe. Ahora, Pablo, al ver esto, al entender esto, se dio cuenta que no podía hacer otra cosa más que despojarse de todo, porque Cristo primero se había despojado a sí mismo. Así que a Pablo no le interesó ni la fama que podía adquirir como miembro del Sanedrín, ni el dinero y las riquezas que eso le daba, ni el prestigio, ni el poder, que todo su carrera religiosa le ofrecía todo ese futuro, así que él todo lo estimó como pérdida, porque se había dado cuenta que Jesucristo primero se había despojado a sí mismo, para pagar Él el precio, para que nosotros pudiéramos recibir sin tener que pagar nada. Así que el reino de los cielos es así, y Jesucristo mismo lo llevó a cabo. No es que Él nos está pidiendo algo que Él no hizo. Él fue el primero. Es decir, nosotros, como dice en 1 Juan 4, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. No es algo que, qué bueno que somos nosotros, cómo amamos a Dios. No, en realidad Él nos amó y nos mostró su amor, se despojó a sí mismo. Entonces, lo que hacemos nosotros es una respuesta de amor a tan grande amor. Es decir, no nos está pidiendo que nos despojemos de forma egoísta, porque Él primero se despojó a sí mismo. Él se entregó a sí mismo. Entonces, Mateo capítulo 13, tenemos estas dos pequeñas parábolas, ¿no?, pero que nos muestran la grandeza del reino de los cielos. Tiene que ver con la entrega. Jesucristo se entregó para que nosotros, por la fe, entregamos la pérdida, la deuda. Entregamos la deuda para recibir la perla. Pero dice el versículo 47, la parábola de la red. El versículo 44 es semejante a un tesoro escondido. En el versículo 45 es semejante a un mercader. Y en el versículo 47 es semejante a una red, ¿no? Esta red toma todo tipo de peces, ¿no? Vamos a leer. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y, sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Otra parábola que la vemos como una parábola aparte, ¿no es cierto? Pero caemos en la cuenta que en definitiva pasa a ser el llamado, ¿no?, de las otras dos parábolas. Digamos que Mateo las ubicó acá bien ubicadas. Es decir, la parábola del reino de los cielos, que es semejante a una red, nos muestra que este es el tiempo de la búsqueda. Este es el tiempo para buscar y encontrar. Y después que hemos encontrado, seguir despojándonos para seguir conociendo más a Cristo. Este es el tiempo. ¿Qué vamos a esperar? ¿A después
Cuando entonces terminemos nuestra vida, cuando venga el Señor. No, ese ya no será el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Entonces, somos todos peces en esta red. Todos somos peces. Todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, en esta red hay todo tipo de peces. Pero se apartan los peces. Los peces, el pescador aparta aquellos peces que son buenos para comer. Y aquellos que no son buenos para comer los desecha. Aquellos que le pueden servir para comerciar, los que no sirven los desecha. ¿No? Entonces el pescador hace una selección. Entonces en esa selección se encuentra con algo bueno y algo malo. Y lo malo lo desecha. Esa selección, al igual que en la parábola de la cizaña, se van a encargar los ángeles. No somos nosotros. Los ángeles son los que van a ejecutar lo que Dios dice en el final de los tiempos. Es decir, cuando Cristo venga, Él va a mostrar qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué es su hijo y qué no es su hijo. Quién se despojó para recibir a Cristo y quién se encontró con Cristo, pero no se despojó de nada, y entonces en realidad se encontró con Cristo, pero no lo recibió, ¿no? Encontró el tesoro en el terreno y sigue sabiendo que en ese terreno hay un tesoro, pero sigue viviendo con sus cosas, ¿no? Entonces, dice en el versículo 49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Obviamente, claramente esto está hablando de la condenación eterna. Pareciera que está mal hablar de la condenación eterna, pero Jesús habló muchas veces de esto, ¿no es cierto? Habló cantidad de veces acerca de la condenación eterna. Dice en Mateo capítulo 24, capítulo 25, ¿no? En el versículo 40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, hay un lugar de tormento eterno. No es la muerte el fin de la existencia humana. La muerte es un cambio de situación y unos van a pasar a vida eterna y otros a condenación eterna. Entonces, este es el tiempo para elegir. Este es el tiempo para decidir. Entonces, por ahí estamos dándole un valor a ciertas cosas que nos damos cuenta que están relacionadas con la condenación eterna. Así que uno tiene que poner en la balanza y decir, no, esto no, lo desecho, no tiene valor, es pérdida. Ni siquiera valor cero, es pérdida. Y hay otras cosas que tienen valor para vida eterna. Entonces, vamos a darle a estas cosas el valor que tiene. Estas cosas las voy a conservar y las voy a nutrir, alimentar, porque tienen valor de vida eterna, tienen verdadero valor. Estas cosas sí son valiosas. Ahora, hay otras cosas que uno le da valor, pero no tienen valor, porque el valor es pérdida, nos llevan a condenación eterna. Fíjense que este pasaje de Mateo 25 nos muestra que Dios preparó el fuego eterno para Satanás y sus ángeles. No está preparado para nosotros, porque la predestinación de Dios para nosotros es para vida eterna. Somos nosotros los que cambiamos el curso en nuestra rebelión a Dios. Pero somos predestinados para salvación, antes de la fundación del mundo.
Así nos dice las Escrituras. Entonces, Dios en su preconocimiento creó al hombre para comunión con Él, no para condenación. Entonces, ese lugar de tormento eterno no fue preparado para nosotros. Nosotros elegimos ir a ese lugar. Esto es claramente lo que nos dice en Juan capítulo 3, es pasaje tan conocido en el versículo 16, pero no tan conocido en los otros versículos, ¿no? Dice Juan 3, 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, el mundo ya está condenado. Jesucristo vino a entregar su vida para salvarnos, para rescatarnos, porque el propósito eterno de Dios era salvación para nosotros, era comunión íntima con Él. Nosotros nos rebelamos y seguimos por nuestro camino. Entonces Cristo vino para salvarnos. Pero dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, ya estamos en la condenación. Se va a manifestar esa condenación al final de los tiempos, cuando Cristo venga. Pero Él vino a pagar el precio para rescatarnos de esa condenación en la que estamos. Entonces, para que nosotros no vayamos a ese lugar preparado para Satanás y sus ángeles, Él vino a pagar el precio. Tenés que recibirlo, tenés que creer en Él, tenés que entregar tu vida a Él y despojarte de todo. Dice en el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, el valor que le das a las cosas de este mundo, amaron más las tinieblas que la luz. Es el valor que vos le estás dando a las cosas. El mercader se dio cuenta que la perla era única, se despojó de todo, no le dio más valor a esas cosas. Pero alguien que no conocía lo que era el valor de esa perla, ¿no? Por ahí la dejó pasar y siguió dándole valor a las cosas que tenía. El mercader le dio el valor que realmente tiene, ¿no? Dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, es decir, no le dieron valor a la perla, Jesucristo. Y llegamos a Mateo 13, versículo 51. Y esta última parábola es como un resumen de todas las otras parábolas del reino que se mencionan en el capítulo 13, porque en el versículo 53 va a terminar el sermón de las parábolas del reino, cuando dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, es decir, ahí Mateo concluye este sermón de las parábolas del reino. Y entonces una conclusión, cierra en el versículo 51 diciendo, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Es decir, las parábolas del reino que se mencionan anteriormente, ¿no? ¿Entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es decir, habla ahora de un escriba en el reino de los cielos. No va a hablar del reino de los cielos, sino va a hablar ahora de una persona que conoce las Escrituras y es del reino de los cielos. Ahora el tema no es, en definitiva, cómo es el reino de los cielos, qué características tiene el reino de los cielos. Ahora va a hablar de la característica que tienen aquellas personas que son del reino de los cielos. Y los trata como un escriba docto, es decir, el escriba era una persona que lo que hacía era copiar las escrituras para preservarlas. Los manuscritos se deterioraban rápidamente, entonces para preservar esos manuscritos había que hacer copias. Y las copias se hacían en forma manual, siguiendo unas reglas muy estrictas de copiado, ¿no es cierto? Entonces, estas eran profesionales de
la copia de manuscritos, ¿no? Y se llamaban escribas. Y eran también maestros de la ley, porque obviamente, imagínense una persona que pasa su vida copiando las escrituras para preservarlas, ¿no es cierto? Obviamente que las va a conocer. Si nosotros nos tomáramos ese trabajo de escribir a mano lo que leemos en la Biblia, y lo hacemos, y lo volvemos a hacer, y lo volvemos a hacer, va a llegar un momento que las vamos a conocer de memoria, ¿no? Bueno, los escribas eran doctores de la ley, junto con los fariseos, que eran otro grupo dentro del judaísmo, eran doctores de la ley. Eran personas con mucho conocimiento, eran doctos en las escrituras. Y entonces pone a ese nivel una persona que forma parte del reino de los cielos. Una persona que forma parte del reino de los cielos es una persona docta en las escrituras. Es decir, tenés que conocer las escrituras, ¿no es cierto? Y conociendo las escrituras, te haces docto en las escrituras. Pero pasa eso, ¿no es cierto? Que nosotros recibimos a Cristo y queremos comernos la Biblia, ¿no es cierto? Entonces empezamos a leer y empezamos a descubrir tesoros en las escrituras. Empezamos a encontrar cosas en las que Dios nos habla y son muy importantes para nosotros, ¿no? Porque nos habló Dios, lo marcamos en la Biblia, ¿no? Hasta algunos optamos por memorizarlo, porque ha sido una palabra muy valiosa, muy importante para nosotros en ese momento. No pierde valor, va a seguir teniendo valor toda nuestra vida porque es una perla, es un tesoro que hemos encontrado. Lo guardamos en el tesoro de nuestro corazón, en el tesoro de nuestra memoria, la experiencia y la palabra, ¿no? Hemos aprendido algo. Ahora tenemos que poner por obra para que realmente haya cambios, ¿no? Para que realmente nos arrepintamos. Tiene que haber acción, ¿no? Entonces, pero eso quedó en nuestra vida. Pero dice que el que es realmente docto, es decir, no es el que conoce mucho, ¿no? Sino el que pone por obra. Pero entonces, en el reino de los cielos, ese escriba docto es semejante a un padre de familia que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. Yo me hago esta imagen, ¿no? El padre de familia abriendo un cofre de cosas valiosas para mostrársela a los hijos, ¿no? Entonces saca viejos tesoros que tiene de herencia familiar o de su juventud, ¿no? Y se los muestra a los chicos. Pero ahora saca algo que compró hace poco, un tesoro, una cosa valiosa que compró recientemente. Y saca y les muestra esto, porque las otras quizás ya se los mostró muchas veces a los chicos. Entonces los chicos ya las conocen, pero ahora, y miren esto otro que tengo. Entonces, una persona en el reino de los cielos, de las escrituras, saca tesoros. Pasan los años y nos tenemos que evaluar. ¿Todos mis tesoros son solamente viejos? ¿O hay tesoros nuevos? ¿Tengo en mi relación personal con Dios experiencias basadas en textos de la Escritura nuevos? ¿Algo que yo encontré? ¿Algo que Dios me mostró a mí? ¿Tengo nuevos tesoros? ¿O son solamente tesoros de esa etapa en donde yo buscaba con avidez, con ganas en las Escrituras a ver esos tesoros? Entonces, si nosotros todavía no hemos alimentado el buscar nuevos tesoros, estamos en la primera etapa de lo que el apóstol Pablo decía. Por encontrar a Cristo, todo lo he tenido por basura. Pero la segunda es, y lo sigo teniendo por basura por el conocimiento de Jesucristo. Es decir, el tesoro es inagotable. Entonces encontré a Cristo y tengo mi testimonio para contar y testimonios de cosas en las que Dios actuó en mi vida.
y tengo escritura, palabra en donde Dios me habló, pero hay algo nuevo, hay algo fresco, o la relación está tan estancada que solamente tengo tesoros viejos. ¿No hay tesoros nuevos para compartir? ¿No hay algo nuevo en tu cofre de tesoros? Así que el reino de los cielos es semejante a todas estas cosas. Pero un hombre, una persona en el reino de los cielos es semejante a esto. Un padre de familia que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Entonces, por ahí hemos empezado a evaluar algunas cosas desmedidamente, ¿no? No tienen valor, son pérdida. Pero hemos empezado a evaluarlas desmedidamente. Y entonces otra vez nos encontramos con la cuestión de decir, me tengo que despojar de esto para adquirir la perla, los tesoros en la relación con Dios nuevos, nuevos tesoros. Así que con esto termina lo que es el sermón de las parábolas del reino y nos muestran que en definitiva el reino de los cielos es una relación con Dios, una relación con Él. La actitud mía determina cuánto voy a recibir de Él, porque Él me quiere dar. Pero si yo lo rechazo, Él no me lo va a poner obligadamente, ¿no? A meter así, de prepo, como decimos acá, ¿no? Él al que quiere, el que busca, le da. El que pide, recibe. El que llama, se le abre. Entonces, podemos terminar esta mañana con esta reflexión, ¿no? ¿Estás buscando? ¿Estás pidiendo? ¿Estás llamando? ¿O abandonaste la búsqueda? Te quedaste con las historias de tu vida del pasado con Jesucristo. Eso no se pierde, se sigue teniendo obviamente, pero qué bueno es que también tengas tesoros nuevos, frescos, para dar testimonio de Jesucristo. Bueno, hasta acá vamos a terminar entonces junto con el sermón de las parábolas del reino, terminamos estas reflexiones del día de hoy. Nos encontramos de vuelta entonces el domingo que viene a las 10 de la mañana. Que Dios los bendiga, hermanos.